Bueno, aquí vamos a hacer un experimento. Le pedí a Magali hacer un experimento, que es, bueno, este manuscrito que ven aquí, de Guamán Poma de Ayala, que actualmente este manuscrito importantísimo está en la Biblioteca Nacional de Dinamarca. Bueno, fue escrito, es un documento muy importante que tiene dibujos, grabados y mucho texto, muchas explicaciones, y muy importante para la historia del quechua, este manuscrito. Y aquí, ¿por qué lo traemos a colación? Bueno, Guamán Poma, que era descendiente de los incas, escribe una serie de jarauis. ¿Lo dije bien, jaraui? Ah, ok. Vale. El texto explica un poco lo que es y los varios tipos de jarauis. Cuando Magali me comentó que ella canta muchos jarauis y que además los hace improvisados, le dije, no, el reto hay que hacerlo totalmente. Entonces tomamos el texto, bueno, este ven que es el manuscrito original, y aquí empieza a explicar lo que sería el canto. El manuscrito es bastante farragoso, porque está todo muy junto y bueno, hay que saber realmente palagrafía y saber mucho quechua. Pero aquí empieza el texto de un jaraui. Y para facilitar las cosas, pues se lo pongo aquí a limpio. El texto en quechua, bueno, este es el encabezamiento, que es un canto para el granizo, para los elementos naturales. El texto en quechua, la traducción y bueno, aquí los datos de este importante manuscrito de principios del 17 por Guamán Poma de Ayala, uno de los grandes maestros descendientes de los incas, que bueno, es realmente una joya, un tesoro este manuscrito. Pues bueno, voy a dejar aquí a Magali que improvise, está totalmente improvisado, su jaraui en base a este texto del siglo XVII, pero un texto que es mucho más antiguo, de la época de los incas.